Hola, bienvenidos, un verdadero placer encontrarnos aquí en Cadena de Valor y por la pantalla de C20 para una amplia región de la provincia de Córdoba. Bien, estos son los títulos que tenemos preparados para este programa. Se viene el trigo. En el INTA Marcos Juárez se llevó a cabo la tradicional jornada de actualización técnica para profesionales. Te mostraremos los principales aspectos que se debatieron de cara a la campaña. Calentando motores, los ingenieros agrónomos de la provincia comenzaron a analizar los temas que estarán presentes en el próximo Congreso Provincial. El primer encuentro precongreso fue en la Universidad Nacional de Villa María. Que no te la cuenten, ya está prácticamente todo listo para el inicio de Agroactiva, la mega muestra más importante del país. En Cadena de Valor te adelantamos las novedades que presentará esta edición. Bien, comenzamos a desarrollar los títulos y como decíamos recién, el más importante tiene que ver con la jornada de actualización para profesionales en el cultivo de trigo que se llevó a cabo en el INTA Marcos Juárez. Allí se abordaron distintos aspectos que tienen que ver justamente con este cultivo que en breve comenzará ya a desarrollarse en gran parte de la provincia de Córdoba. Pero también hubo presencias oficiales. Conversamos entonces con el secretario de Agricultura, con Juan Cruz Molina. Bueno, luego de la exitosa campaña pasada, la pregunta, ¿qué se espera o la provincia, qué es lo que espera justamente para esta campaña? Sí, vos decías recién exitosa campaña 2016, ese es el primer antecedente. Los productores agropecuarios se agarran de la historia reciente. El año 2016 Córdoba tuvo más de 1.400.000 hectáreas de trigo, récord histórico, producción de más de 4,5 millones de toneladas, récord histórico. Y bueno, desde esas expectativas, a partir de que el gobierno nacional dio señales claras, que fue la eliminación de los derechos de exportación, esas señales claras hacen que los productores tomen decisiones. Las decisiones para este 2017 van a venir de la mano, por lo menos desde nuestra propuesta, en pensar al trigo como parte del sistema de producción. No tiene que ser solamente un elemento que es coyuntural, sino que tiene que ser parte del sistema de producción. Cuando nosotros hacemos cálculos en la provincia de Córdoba que de las 8 millones de hectáreas que están en agricultura, si pusiéramos una rotación al 33%, más de 2 millones de hectáreas tendrían que entrar en rotación con algún tipo de cultivos de invierno. Estamos bastante lejos de ese objetivo. Para esta campaña sí creemos que el sudeste provincial, el este sudeste provincial, tiene unas condiciones de humedad extraordinarias. De vuelta se llenaron los perfiles en exceso en algunas zonas. Algunas zonas no van a sembrar por problemas de emergencia agropecuaria o excesos hídricos, pero en otras zonas las condiciones se van a dar. Trigo más fertilizante es igual a producción. Hoy escuchábamos rendimientos techos de 70 quintales en el este-sudeste provincial. Y en lo que es el centro-norte de la provincia de Córdoba está muy ajustado la recarga de los perfiles de humedad. No llovió prácticamente en febrero, no llovió prácticamente en marzo, excepto algunos bolsones muy puntuales como se han dado las precipitaciones, así que bueno, veremos cómo se da la campaña. ¿Y algún incentivo por parte de la provincia para aquellos productores que apuesten, digamos, al trigo? Sí, se está trabajando y se va a anunciar a principios de mayo algún programa de financiamiento desde el Banco de la Provincia de Córdoba. Se está terminando de estructurar, el ministro Sergio Busso lo está armando, es más, está en conversaciones con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Agroindustria, para que también colabore en el fondeo para la promoción de la siembra del trigo. Eso puntualmente en términos del financiamiento. Y por otro lado, toda la propuesta que está en el marco de las buenas prácticas agropecuarias. Y recién el secretario de Agricultura planteaba las expectativas oficiales. Pero ¿qué piensan los productores en el contacto habitual con los asesores, con los técnicos? Sobre esto conversamos con Juan Pablo Ioele.
Lo que se espera para esta campaña, en base a lo que nosotros vemos desde la agencia de extensión y en nuestro contacto con los productores, es una intención de sembrar trigo. Trigo cultivo de invierno, básicamente. Tenemos un ambiente muy favorable para poder explotar ese agua que tenemos en la mayoría de los ambientes para transformarlo en rendimiento. Nunca hay que olvidarse que el cultivo de trigo, al ser un cultivo de invierno, se posiciona en un lugar del año en el cual básicamente es el máximo recuperador del recurso agua en ese ambiente, porque la demanda atmosférica es muy baja, con lo cual teniendo agua en el perfil, pudiendo implantar un buen cultivo, tenemos gran parte de ese cultivo asegurado, o sea, siempre que tengamos humedad en el suelo. Hoy tenemos humedad en el suelo hasta de más, hasta en el caso de mucha gente que quiere hacer trigo va a pasar lo mismo que el año pasado y se van a tener que ir atrasando hasta pasar algún corto en el momento en el cual le dé el piso. Pero la intención de hacer trigo es muy firme y también posicionado en parte a lo que vos dijiste, ¿no? El productor se maneja básicamente a la hora de tomar una decisión económica por sensaciones, y la última sensación fue buena. Y la gente que se jugó y apostó a hacer trigo y está teniendo los mejores márgenes en esa rotación, porque los trigos, gracias a Dios, anduvieron muy bien, y estamos teniendo soja de segunda bastante aceptable dependiendo de los ambientes, con lo cual la intención de siembra va a superar a la del año pasado, ¿no? Después, bueno, hay que ver qué es lo que pasa con la campaña, pero los productores están entusiasmados, principalmente porque hoy el trigo es un negocio que se puede vender en cualquier momento y que tiene buen precio. Ese dato, digamos, es sumamente importante. Vos decís que hay una intención de siembra todavía superior, digamos, a la del año pasado, que bueno, sabemos que fue... Sí, como todo. El año pasado fue el punta de lanza de lo que va a ser la zona bajo un nuevo escenario. Y se lanzaron muchos, también por muchas condiciones las que tenemos hoy. Teníamos agua, teníamos buenas condiciones del cultivo, con lo cual la gente se lanza a hacer trigo. En base a que la experiencia fue buena, esa intención se va a ver incrementada, seguramente, más que nada por lo que nosotros venimos sondeando a nivel de productor, donde la intención ya de consulta por materiales respecto al año pasado es superior. También en este marco se puede esperar una inversión en tecnología, en fertilización, etcétera, importante también. Sí, el cultivo, al igual que el maíz, son de los cultivos que más hacemos, que más responden al paquete tecnológico. Y en este crecer de la superficie también se va a volver a incorporar trigo sobre rastrojo de maíz, con lo cual eso requiere un paquete tecnológico un poco diferencial. Hay que acordarse que gran parte del nitrógeno que aplicamos sobre un rastrojo de maíz se queda inmovilizado, con lo cual hay que poner más nitrógeno. Lo ideal que estamos viendo en nuestra zona es básicamente implantaciones en las cuales podemos lograr poner el nitrógeno presiembra o en la siembra, donde le quitamos mucho riesgo a esa incorporación de nitrógeno en base a lo que van a ser las precipitaciones, con lo cual cada uno va a ajustar el paquete tecnológico. Ahora, cuando va a la generalidad, seguro, cuando el negocio da y la aplicación de nitrógenos muchas veces con el agua es lineal en su respuesta, se le pone fertilización, se buscan los mejores materiales y se intenta hacer todo de la mejor manera, porque la respuesta está a esa aplicación de tecnología, con lo cual se va a hacer más superficie y seguramente con un paquete tecnológico adecuado para cada ambiente. Establecemos la primera pausa en Cadena de Valor. Enseguida regresamos.